Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Tras de mí deben encontrarse en estos momentos aproximadamente unas 500 personas. O eso especulo en base a la capacidad total de nuestro tren de hoy y la cantidad de asientos que acabo de ver en la aplicación que se han vendido. Es decir, prácticamente todos. Me encuentro en la ya pequeña Barcelona-Sants y es casi la hora de salida del tren. De momento, aquellos que hoy vamos a cambiar de país seguimos esperando en el hall de la estación tras las catenarias que bloquean el paso a la bajada de andenes. Al menos la espera tiene recompensa, ya que nos han repartido las etiquetas de viaje, las cuales vienen genial para plastificarlas y etiquetar de forma algo más elegante el equipaje en los viajes. Tengo tantísimas ganas de esta aventura que empiezo esta crónica casi a las puertas del tren que por fin tengo frente a mí. Un TGV dúplex francés, concretamente la rama 802, será quien hoy me lleve a la ciudad del amor. Es curioso ver cómo, por unos breves minutos, las costumbres francesas se adueñan del andén de la vía 6 de Sants. La vestimenta del personal, el habla entre ellos, el habla de algunos pasajeros, el propio tren y la megafonía en francés me llevan a imaginar que estamos ya por otra tierra que no es la española. Finalmente hemos accedido al tren algo tarde, cosa de 3 o 4 minutos después de la hora de salida programada. Voy a subir ya al tren, me esperan unos 830 kilómetros de vía por delante. Tal vez pienses, Jorge, ¿otra vez a Francia? Ya tienes varias crónicas por allí, y además, ya tienes una con destino a París. A lo que te contesto, oui, bien sûr. Es decir, sí, por supuesto. Me encanta el país y sus trenes. Además, esta crónica va a ser muy diferente. Y no te voy a desvelar el porqué. Al menos de momento. El embarque por parte de las casi 500 personas que había en el acceso del hall de Sants se ha hecho con mucha fluidez y rapidez. Finalmente, solo hemos salido con unos 12 minutos de retraso frente a las 9:28, que era nuestra hora de salida programada. Estimados viajeros, buenos días. Soy Feliz, su responsable a bordo. Les damos la bienvenida a bordo de nuestro TGV con destino Paris-Gare de Lyon para las estaciones de Girona, Figueres-Virafan, Perpignan, Narbonne, Béziers, Agde, Sète, Montpellier, Sud de France, Nîmes, Pont-du-Gard, Valence TGV y Paris-Gare de Lyon. Final de este trayecto. La cafetería está abierta en el coche 14. Viajo en primera clase, ya que los asientos de este tren en esta categoría me parecen muy confortables. Me atrevo a decir que de los más cómodos que he probado en alta velocidad. Ya no es la anchura del asiento, están bien y sobre todo su altura respecto al suelo, que hace que apoyar las piernas en el reposapiés con el asiento reclinado sea un auténtico lujo. Quizás son gustos míos, pero debo compartir la opinión. He de decir que mi coche, el número 13, está muy tranquilo. Tanto que mi compañera al otro lado del pasillo se ha adueñado de su asiento contiguo y de parte de la mesa para tomar sus notas y arreglar papeles. Yo he aprovechado una parada no programada para ir a por un café matutino y esperar a ver cuánto tardamos en reanudar la marcha tras detenernos por problemas con la señalización. O eso han comunicado por megafonía. Parece que nuestro retraso de algo más de 10 minutos se va a alargar. Hemos retomado marcha a las 10 horas y 15 minutos. habiendo estado parados una media hora junto a la futura estación de la Sagrera.
Son cosas que pasan demasiado en la red española. Pero por lo menos ya avanzamos con ligereza hacia el norte, hacia nuestra primera parada del recorrido. A las 10 horas y 07 minutos es la hora oficial de parada en Girona. La realidad es algo distinta y estamos parando alrededor de las 10 y 49. Quienes se unen al viaje aquí dejan atrás la Florencia catalana. Girona es una pequeña pero bella ciudad a la que le tengo mucho cariño, y ya no solo a ella, también a mi buena amiga Judith, a la cual le mando desde mi tren un enorme abrazo y la habitual foto del cartel de la estación para decirle lo cerca y lo lejos que estamos a la vez. Tras salir del oscuro túnel gerundense a muy buena velocidad, ya se pueden divisar los esbeltos picos blanquecinos que predicen la llegada a la cordillera pirenaica. Es momento de embobarse contemplando semejante belleza, que se funde con un paisaje de primer plano muy del norte catalán. Parece que nuestro maquinista francés conoce bien su máquina y la infraestructura. Lo digo porque respecto a la hora de llegada a la última estación en territorio español, hemos ganado algo de tiempo. Estamos en Figueres Vilafant, cuya parada estaba marcada a las 10 y 24, y son las 11:04. No está mal contando que casi 45 minutos después de la hora de salida, todavía estábamos a escasos kilómetros de Sants. Como digo, esta es la última parada de nuestro TGV Inouï en suelo español y catalán. Aquí suben algunos pasajeros y algunos aprovechan para darle unas caladas al cigarro que empezaron de Strangis en Girona. Yo voy en la ventana individual, así que me quedo vigilando el trasiego desde mi atalaya en el segundo piso del dúplex. A los franceses les va mucho lo de anunciar que el tren va a cerrar sus puertas antes de partir, para que aquellos que estén por el andén se apresuren a subir. Además utilizan un silbato para concluir el cierre. Son sus costumbres. Sigamos el viaje. Hace apenas una década, lo que el tren está a punto de lograr en segundos era imposible de superar para ningún tren sin detenerse y perder tiempo, horas a veces. Perderlo en una gran estación para menguar sus ejes del ancho ibérico al estándar, que se extiende por toda Europa. Nosotros, desde el segundo piso del TGV, poco vamos a notar, incluso a ver. En una fracción de segundo, dos fauces bien abiertas van a oscurecer el interior del tren. Y es que ahí está el hito. Es el túnel de Le Perthus, el cual permite cruzar la frontera hispano-francesa pirenaica sin cambiar de ancho de vía ni de tren, algo que hasta hace bien poco a España le venía bien grande. Aunque no nos engañemos, la diferencia de anchos sigue siendo un problema para nuestro país, pero ese es otro tema. Y es que no fue hasta 2010, fecha en la que se inauguró la ampliación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona hasta Figueres, cuando dicho cruce directo se hizo realidad. Hasta entonces, los trenes debían cruzar, en el caso de Cataluña, por Portbou, realizando un cambio de ancho en el caso de los Talgo, que sí permitían dicha operación, o levantando en el aire cada coche o vagón para cambiarle los ejes. Esta última operación se logró acelerar y perfeccionar hasta el punto de que no era prácticamente engorrosa, pero obviamente no tenía rival frente a la rodadura desplazable de Talgo, o incluso frente a los pocos minutos que tardan en la actualidad los trenes por mencionado túnel, cuyo nombre va más allá de lo que parece ser. Quien mínimamente conozca nuestra historia como país le sonará dicho nombre, Le Perthus, y le recordará a tiempos de guerra civil, en los que la población huía del país y lo hacía a través de los Pirineos, atravesando en este punto dicha población que da nombre al túnel. Pensándolo fríamente, quienes vamos a bordo también parecemos huir. A semejante velocidad cualquiera diría que no. Menos de 5 minutos y estaremos en Francia. Bienvenidos y bienvenidas a Francia. Nuestro flamante TGV Inouï acaba de volver a casa y yo acabo de pisar suelo extranjero por unas cuantas veces ya. Recuerdo que en la primera crónica que lancé, aquella en la que también viajé a París, dije que era mi primera vez en el extranjero. Ahora, en cambio, ya no puedo decir lo mismo. Ya guardo algo de experiencia. Nada más salir del túnel termina el tramo de vía de alta velocidad, obligando al maquinista a aminorar la marcha. Por megafonía, el personal de a bordo nos da la bienvenida al país galo,
y anuncia la primera parada en su territorio natal, Perpiñán. Aprovecho para bajar a la planta baja del TGV y, ya que estoy, pisar suelo galo por primera vez en 2025. La última vez que estuve en el país fue durante mis vacaciones personales del pasado 2024. La parada aquí es de 10 minutos, y esto es debido a que la policía francesa sube al tren y hace una inspección visual de todo el interior. Imagino que es por aquello de que es un tren transfronterizo y todo esto. Tras la inspección, y apeados los 3 agentes, cerramos puertas y partimos a las 11 horas y 38 minutos de la mañana. Al salir de la estación y ya por la línea convencional con velocidad máxima de 160 km por hora, lentamente cruzamos el río Tet, divisando al fondo aquello que desde la lejanía me sigue uniendo con España, la cordillera pirenaica, de la cual debo ir despidiéndome hasta dentro de unos días. El tren es ahora mismo como una especie de sopa de letras, o mejor dicho, una sopa de lenguas. Escuchas conversaciones en francés, en catalán, en castellano con acento argentino e inglés. Una vez pasada Narbonne, en la cual nos hemos detenido una media hora tarde, el trazado me es familiar y seguramente a ti también, ya que si eres habitual del blog, lo recordarás del viaje en el Intercités entre Marsella y Burdeos. Es por ello que poco me voy a entretener en contártelo. Eso sí, me vas a dejar que te cuente una curiosidad muy francesa. Seguro que hace 17 días exactos, a fecha de mi viaje, claro, te tomaste las 12 uvas con tu familia, tu pareja, tus amigos o amigas, o tú solo o sola, quién sabe. La cuestión es que en España somos muy de uvas para cerrar y abrir el nuevo año, pero por la tierra de Le Fromage no tienen la misma costumbre. Viajar o hacer planes en solitario tiene más ventajas que inconvenientes, y ello me hizo en su tiempo conocer a alguien que merece muchísimo la pena, alguien que me espera en París y que más adelante te presentaré. Gracias a ello me es posible conocer de primera mano algunas de las costumbres de esta gente, y es que, a diferencia de en España, los franceses y francesas suelen celebrar el fin de año con amigos, sobre todo la juventud, realizando una cuenta atrás en los últimos segundos del año, dándose posteriormente unos buenos abrazos, besos o apretones de manos, vaya, lo que cada uno desee. Hay incluso quienes se dan el beso bajo una rama de muérdago, entrando ya en si existe o no la buena suerte para la prosperidad, el amor y todo aquello. Costumbres son, cada país las suyas, pero es curioso conocerlas. Todo suma y todo lo que sea aprender, bienvenido sea. Y sea bienvenida también la estación de Sète. Son las 12:55 y nos quedan apenas unos minutos para dejar atrás la red convencional francesa. Tras salir de Sète, las ruedas se desvían a derechas para entrar en un apéndice de la línea de Gran Vitesse Méditerranée. Y digo apéndice porque, a lo que he podido leer, no se la considera que forme parte como tal de dicha línea de alta velocidad. Es una línea que nace o muere justo antes de Montpellier y se une a dicha línea de alta velocidad en Avignon. Y lo curioso es que el tramo no tiene nombre propio como tal. Lo que sí tiene es una falta de rentabilidad, ya que se la considera como un tramo bastante inútil, teniendo en paralelo la línea convencional. Realmente el tramo no salva gran cantidad de kilómetros, apenas 80, y sus estaciones parecen estar algo sobredimensionadas para la cantidad del tráfico ferroviario y de personas que reciben a diario. Esto me recuerda mucho al país que dejamos atrás hace unas horas. No digo nada. Apenas 20 minutos después de dejar atrás Sète, entramos lentamente a la vía E de la gran estación de Montpellier-Sud de France, la cual cuenta con 6 vías y 4 andenes, los cuales están prácticamente desiertos, a excepción del nuestro. ¿Has visto qué hora es?
si me conoces de otras crónicas, sabrás que me gusta comer pronto, pero creo que hoy lo voy a retrasar un pelín. Eso sí, quiero compartirte mi último descubrimiento. Creo que se puede pedir la comida por internet y que el personal te la traiga al asiento. Esto en España ya se puede hacer, pero solo con días de antelación, ya que es servicio de catering. Aquí hablamos de que el servicio lo puedes pedir ahora y que te lo traigan en cuestión de minutos. Esto lo he descubierto gracias a que el personal no para de ir y venir por el pasillo con bolsas de pedidos para el resto del pasaje. Así que con un poco de gracia por internet he podido llegar a la página del TGV Inouï. Una vez dentro puedes dar un vistazo a la página del Le Bistrot de TGV Inouï, donde tienes acceso a ver los menús y productos disponibles en el bar a bordo de los trenes. Tras elegir lo que más interesante me parece para comer, doy mi correo electrónico, mi nombre completo, el número del tren, mi coche y la plaza. Por cierto, puedes marcar la franja horaria en la que deseas que te entreguen la comida. Buen detalle. El tren lleva unos 20 minutos de retraso, o eso me notifica la aplicación de SNCF Connect. Hemos podido ganar algo gracias a entrar a la LGV de dudosa rentabilidad. En algo nos tenía que ayudar. Mientras pedía, hemos parado en Nimes-Pont-du-Gard, una estación que sí está algo más bien pensada, ya que está construida justo sobre la vía convencional, a distinto nivel, claro está. Esto ayuda a los transbordos, los cuales los han anunciado antes de parar. En España somos lo contrario. Nos encanta construir las estaciones de alta velocidad bien alejadas de los posibles transbordos con el resto de trenes y de las poblaciones. Como decía, llevábamos 20 minutos de retraso, pero la comida va al revés, lleva como media hora de adelanto. El amable señor de la cafetería acaba de llegar a mi asiento con una gran sonrisa y ha preguntado por un tal señor Jorge Herrego. Bueno, os recuerdo que los franceses y la pronunciación de la R, tal y como la hacemos en España, les es complicada. Entiendo que mi apellido le ha parecido un mundo. Tal vez es lo más complejo que ha tenido que decir hoy. Pero bueno, la comida ya está aquí, que es lo que importa. Mientras saco la comida de la bolsa y entramos a toda velocidad en la LGV Mediterránea, a la altura de Aviñón, hay quien ha decidido hacer la siesta del borrego y colocarse para dormir en una curiosa pose. Dulces sueños. Si estás escuchando el podcast, te recomiendo que vayas a la entrada del blog a consultar las fotografías. Me ha llamado mucho la atención el plato coquillettes au jambon, el cual es una pasta típica francesa con jamón, queso gruyère y grana padano. Quesos que, por cierto, muy franceses no son. Lo cierto es que viene bien caliente y está exquisito, las cosas como son. Eso sí, me da la sensación de que si dejas que se enfríe, se hará parecido al hormigón. Estando caliente los quesos se quedan cremosos, pero frío tiene que ser complejo de comer. Para beber, cerveza Gallia, que sí es francesa, y de postre un yogur con higo. Creo que hasta la cena iré bien servido. El precio, como puedes imaginar, no es el más económico, pero recordemos que estamos en Francia y encima en un tren. Pero claro, había que probar el menú del TGV Inouï. Era obligatorio. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train arrive en gare de Valence TGV. Avant de quitter votre place, veuillez faire attention à ne rien y oublier. Je vous rappelle que la descente d'un train s'effectue quand celui-ci est à l'arrêt et en présence d'un quai. Pour votre sécurité, veuillez faire attention à l'espace entre le quai et la marchepied. Dans quelques instants, la gare de Valence TGV. Y terminando ya el postre, anuncian la última parada de nuestro largo recorrido, Valence TGV. Y la verdad es que no me la quiero perder, ya que es una gran y moderna estación perteneciente a la mencionada línea de alta velocidad, inaugurada en 2001 y que une el tramo entre Lyon y Marsella. Al poco de salir de dicha estación y tras retomar los 300 km por hora, avanzamos a muy buen ritmo hacia el norte del país. Con los Alpes nevados a nuestra derecha, solo ha sido cuestión de cruzar un túnel de no mucha envergadura para pasar del radiante sol a la más pura niebla invernal, incluso con escarcha y algo de nieve en el suelo. Menudo cambio tan curioso y repentino, ¡ulala! Velozmente acabamos de cruzar Lyon, así que es momento de hablar de algo importante. A España nadie le lleva la contraria en Europa en cuanto a kilómetros de vía de alta velocidad, que como intuyo sabrás, no tiene pocos. Pero los franceses tampoco se quedan atrás en cuanto a experiencia en este sector y en récords de velocidad. Las ruedas del TGV Inouï giran ahora sobre carriles veteranos,
los carriles de la LGV Sud-Est, la primera que tuvo el país galo y que se inauguró entre 1981 y 1982, unos 11 años antes de que nosotros abriéramos la nuestra, siendo este el primer país europeo en explotar una línea de estas características. Realmente tiene sentido que os hable de esto en este punto, ya que dicha línea en sus orígenes empezaba en nuestro destino de hoy, la Gare de Lyon de París, y finalizaba en Lyon, concretamente en la estación de Pardieu, en el centro de la ciudad. Hoy los trenes que llegan desde el sur hacia la capital del León francés lo hacen a través de la LGV Mediterránea, tal y como hemos hecho nosotros. Eso sí, evitando desviarse y cruzar la ciudad por dentro. Para ello, una variante contiene la estación de Saint-Exupéry, la cual acabamos de cruzar. Pero los franceses no se quedaron tranquilos tras montar semejante infraestructura. Obviamente había que ponerla a prueba y probarla a fondo, y ver de qué eran capaces los nuevos TGV Sud-Est construidos por Alstom. Para ello hay que hablar de la rama 16 de tal serie, la cual es hoy patrimonio ferroviario, tal y como puedes ver en una de las fotografías pertenecientes a la crónica en el blog. La rama 16 de esta primera serie de trenes de alta velocidad de Europa llegó nada más y nada menos que a los 380 km por hora el 26 de febrero del 81 en un tramo descendiente de esta misma línea. Y tú dirás, bueno, ese límite está más que superado actualmente por otros trenes. Cierto, el récord más alto sobre rueda ferroviaria está en 574,8, pero también lo tiene un TGV francés, y lo batió en 2007. El récord mundial total es sobre levitación magnética y obviamente se batió en las tierras del sushi. Como ves, a los franceses les va lo de correr, pero además les va lo de no taponar su propia capital de tráficos innecesarios. ¿Por qué digo esto? En España, si quieres moverte de sur a norte o desde cualquier capital con tal infraestructura de alta velocidad, tienes obligatoriamente que pasar por Madrid y en muchos casos hacer transbordo. A esto se le llama una red radial. Y sí, los franceses también tienen red radial, pero no hacen pasar todo por el centro mismo de París. Si esto sucediera, con el volumen de tráfico que tiene este país, sería un colapso insufrible. París cuenta con bypasses por su extrarradio, permitiendo, por ejemplo, tráficos desde Marsella totalmente al sur, con Lille, que está totalmente al norte. Además, hay que recordar que aquí la alta velocidad puede circular por trazados convencionales si es necesario, ya que todo comparte el mismo ancho de vía. Esto puede ser necesario hacerlo en caso de tener problemas para circular por las líneas de alta velocidad. Creo que algo tendremos que aprender de esta gente, digo yo. Y bueno, ya hace más de una hora que paramos en Valognes, y por tal de estirar las piernas me he venido a la cafetería, lugar desde donde puedo seguir divisando los paisajes invernales franceses de forma casi panorámica. El ambiente aquí es tranquilo. Hay quienes toman el que seguramente será el último café del viaje, y otros simplemente conversan mientras el TGV recorre, cerca de los 300 km por hora, tierras desconocidas, al menos para mí, llenas de escarcha y densa niebla. Otra de las cosas que me encanta del TGV Duplex es la cantidad de rincones que tiene. Me parece un tren muy acogedor. Puedes estar en la escalera, en el hall superior, en el inferior. Tienes baño arriba, baño abajo, además de unos cómodos sofás en la planta alta junto a las escaleras, donde puedes recostarte o sentarte sin molestar a nadie e ir un rato solo en ese rincón. Para viajes así, es un tren muy bien pensado. Y Renfe quiere competir en esta ruta con el Abril. Madre mía. Estamos llegando casi al final del viaje. Ahora sí podemos decir con total certeza que París au coin de la rue, o, para que nos entendamos, París está a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que es así. Con el TGV Nuit, el viaje entre Barcelona y París es totalmente recomendable y una opción muy válida para competir con el avión, ganando en base a mi opinión el tren. Sí, el viaje en avión dura tan solo 1 hora y 55 minutos desde que despegas hasta que aterrizas, pero debes sumarle el desplazamiento al aeropuerto en origen y en destino, además del paso por control de equipajes y embarque, además de esperar la recogida de maletas en destino. El tren, al contrario que el avión, te lleva de centro a centro de ciudad, con más facilidad para cargar tu equipaje y con un control de acceso que se supera en un abrir y cerrar de ojos.
Además, poder ver el paisaje y su evolución según avanzas es mágico. Otro detalle que no ofrece el avión. ¿Y el precio? El tren, con 3 bultos de equipaje incluidos y en primera clase, ha costado 109 euros. En segunda, obviamente, es más económico. Por la ventanilla diviso a los semejantes al tren en el que estoy. Estamos ya en las inmediaciones de la Gare de Lyon, en la cual ya nos han anunciado por megafonía que haremos una breve maniobra. Vamos a acoplar nuestro tren a otro que estará ya estacionado en el mismo andén en el que entraremos en breves. Elegante, con calma y con 20 minutos de retraso, entra nuestro flamante TGV Nui a las 16 horas y 28 minutos a la vía 13. No está nada mal. Hay que recordar que en Girona llevábamos casi una hora de retraso. Eso sí, 10 minutos más y podría haberse cumplido la garantía de 30 minutos, con la cual se recibe una compensación por retraso. Ahora sí puedo decir, bienvenido a París. Pleno mes de enero. La temperatura que se espera para estos días se oscila entre 1 grado negativo de mínima y 1 o 2 positivos de máxima. Nada mal, eso sí, ya siento cómo este frío es más agradable que el frío húmedo de mi tierra. Voy bien tapado, con un buen abrigo y una bufanda, así que es hora de conocernos París. Esta crónica podría finalizar aquí, pero quiero enseñarte y contarte muchas cosas más. Y además súper interesantes. Acompáñame porque París no es solo lo que tú crees. Lo cierto es que podría ir andando a mi primer destino, pero quiero llegar antes de que anochezca del todo. Así que acabo de tomar el metro parisino en la propia Gare de Lyon. Me dirijo hacia un barrio clásico, con calles empedradas, casas art déco y cafés parisinos típicos. ¿Adivinas dónde voy? No hace mucha falta que hayas estado en París para saberlo. Si has leído un mínimo sobre la ciudad o te has tragado las aventuras de tu cuñado durante alguna de las largas comidas familiares, seguro que has escuchado el nombre de Montmartre. Es casi obligatorio conocerlo. Como digo, es un barrio clásico y muy típico de París. Se puede decir que representa a la ciudad en sí junto a los clásicos monumentos que conoces de sobra. El plan allí, conocer su ambiente en un viernes invernal como el de hoy y por supuesto, inmortalizarlo. Para llegar me apeo en la parada de Corvisant en la línea 6 del metro. Y si eres un pelín astuto o astuta y has intentado atar cabos con la información que te acabo de dar hasta ahora, te darás cuenta de que te la acabo de pegar y bien pegada además. La parada de Corvisant está a 7,3 kilómetros de Montmartre, a casi 2 horas andando. Y es que te acabo de engañar totalmente. No estoy en ese barrio de influencers e instagramers que todo el mundo ve y sueña cuando busca ver en París a través de internet y redes sociales. Eso sí, te lo ha parecido, porque donde me encuentro se parece mucho a ese soñado Montmartre que todo el mundo conoce y al que todo el mundo va. En cambio, me encuentro en el barrio de Boutescais, en el distrito 13. Digamos que es un pequeño Montmartre, conocido solamente por la gente local, ya que no es un barrio turístico ni mucho menos. Es cierto que este barrio no es tan grande como el auténtico, tampoco tiene funicular, ni mucho menos tiene Moulin Rouge.
Pero si quieres vivir la esencia parisina, deambular por las calles de un París obrero y tomar algo en un café parisino, puedes venir a este barrio, sin duda alguna. Ya te dije que esta ciudad tenía mucho por ofrecer, más allá de lo que todo el mundo ya conoce. Y ahora, si desde el propio Bout Skies seguimos por la Rue de l'Espérance, cuesta abajo, y seguimos por Agustín Lanson hasta la esquina con Brillant Savarin, estaremos junto a algo que, a primeras, no será reconocible. Aquí se encuentra una isla de 4 calles contadas que te hará perderte por un París que estoy seguro que no imaginabas. Estarás en la Cité Folale, un pequeño mini barrio que sus calles se han convertido en un auténtico bosque. Casas Art Déco y cero turismo. Podrás disfrutar de un ambiente muy diferente dentro de la Gran París. A la sociedad francesa le gusta cenar pronto, y entre fotos y más fotos se han hecho casi las 8 de la tarde. Ahora vas a acompañarme a un sitio realmente especial y diferente. Si 2 calles más abajo respecto a la Cité Floral, cogemos el tranvía en la parada de Stade Charletti y nos apeamos en Porte d'Orléans, tendremos a 2 pasos un peculiar edificio. Un edificio que desde fuera ya da la sensación de ser algo extraño, algo diferente. Rompe con diferencia a sus hermanos, que no tuvieron la suerte de ser algo tan icónico e histórico como lo es él. Estoy frente al restaurante Poinçon y he reservado una mesa para las 8:15 de la noche. Aunque lo más interesante de este sitio creo que no va a ser su comida. Te puedo spoilear con que debes probarlo. Solamente te voy a decir eso. Mientras espero que me sirvan la cena, debo explicar por qué he venido hasta aquí. No estoy en Poinçon por casualidad ni por cualquier cosa. Te cuento. Bajo mis pies se encuentra algo que me despierta muchísima curiosidad, y aunque no lo voy a poder descubrir como se merece, debo hablar de ello. Empecemos por lo visible. Este restaurante se encuentra en lo que era una antigua estación de tren, y cuando digo antigua, es muy antigua. Tanto que su cese de actividad fue ya hace 91 años. Mondru Saint-Montpros era su nombre cuando en 1900 la línea en la que se encuentra vio pasar a nada más y nada menos que 38 millones de viajeros durante la Exposición Universal celebrada en aquel año en la Ciudad de la Luz. Dicha línea era Le Petit Ceinture, el pequeño cinturón, que de petit no tiene nada, y de cinturón algo ya que le da la vuelta a París de forma circular. Lo cierto es que incluso viéndolo ahora parece una buena idea. De hecho, muchas ciudades tienen líneas férreas circulares, pero en el caso del cinturón parisino, todo fue cuesta abajo y sin frenos debido a que el metro le ganó terreno y las frecuencias no eran atractivas. Hubo partes que cesaron su actividad, como decía, en los años 30, pero otros tramos se mantuvieron activos hasta ya entrada la década de los 90, estando incluso electrificados parte de sus 32 kilómetros de recorrido. Pero más allá de su historia, la cual te recomiendo investigar, ya que es amplia y bien curiosa, es muy interesante pensar en la cantidad de secretos que guarda ya no solo esta línea, sino sus túneles. El nombre de Poinçon hace referencia a la herramienta que se utilizaba antaño para marcar los billetes, y aunque el sitio está bien aseado y no parece lo que era, lo cierto es que en sus entrañas sigue guardando bajo llave la escalera de bajada a los antiguos andenes de Montreux-Firmonpost, que todavía esperan el paso del próximo tren, tal y como puedes ver en la siguiente fotografía si estás leyendo la entrada en el blog. Hacia el interior de las oscuras bocas que cruzan París, no se puede llegar a pensar en todo lo que podríamos encontrar. Se habla, y no es una leyenda, de que tienen acceso directo a las antiguas canteras subterráneas de París. A partir de ahí, haz volar tu imaginación. La mía no la podéis imaginar lo que ya ha volado desde que sé de la existencia de todo esto. Confieso que me apasionan estos lugares con tanta historia, y más aún si están atrapados en el tiempo. Tampoco hay que dejar de lado que son un lugar perfecto para quienes no tienen techo, además de un centro por excelencia de arte callejero y todo lo que le sigue. El acceso está totalmente prohibido, a excepción de diversas zonas por las que sí se puede transitar,
Y esta estación no ha sido la única con suerte. Muchas de ellas han sido reconvertidas a cafeterías y lugares culturales. Podría hablar de este tema horas y horas. De hecho, las pasé empapándome de su historia, pero no quiero que se convierta en el tema protagonista de París. Y además, la cena acaba de llegar. Debo agradecer infinitamente el trato recibido por el personal del restaurante Ponson, y en especial a su chef, el cual me explicó a la perfección su cocina y me permitió, tras la cena, asomarme a la entrada del túnel a la cual ellos tienen acceso. Nos veremos mañana para seguir descubriendo la París que no conoces. Bonne nuit. Buenos días. Tras una noche bien arropado, es hora de aprovechar el día y disfrutar de una de las mejores formas de ver París. Eso sí, de forma ferroviaria. Un poco antes que el sol, ese que hoy parece que tampoco veré, me he cruzado la ciudad para llegar a la Place de la Nation. Y sí, como puedes intuir, vamos a coger el metro. Dirás, pero con el metro no vas a ver nada. Todo va a ser túnel y oscuridad. Déjame que te lleve la contraria, porque el suburbano parisino tiene una línea con la que se puede disfrutar de la arquitectura de la ciudad y a su vez vivir una traqueteante experiencia en un vehículo de más de 50 años a través de una línea con ya 116 años de antigüedad. Si en Place de Nation bajamos a los andenes de la línea 6, es decir, la de color verde pistacho, seguramente nos esté esperando un MP73, un cacharro de hojalata fabricado por Alstom y puesto al servicio de la ciudadanía en 1974. Abro un pequeño paréntesis para recomendar el trabajo de Susana Girón, realizado parte en el metro parisino. People I Never Saw, gente que nunca vi, es el nombre de dicho trabajo y realmente merece muchísimo la pena. Es momento de cerrar el paréntesis y de tomar asiento, porque la línea 6 cruza París de dos formas. Una mitad del recorrido es por túnel y la otra por superficie y por encima de los edificios, gracias a las estructuras metálicas que se alzan sobre las calles. Recalco lo de tomar asiento, ¿eh? A los franceses les gusta mucho lo de poner neumáticos a los ferrocarriles urbanos. Y no veas cómo acelera el tren. Esto lo hablé con más detalle en Marsella, justo antes de coger el Intercités camino de Burdeos. Nada más pasar la parada de Bercy, el histórico tren sale de las catacumbas ferroviarias y es momento de disfrutar de la ciudad de una forma totalmente diferente. Algo que me parece sorprendente es la cantidad de traqueteos que vives a bordo de este pequeño tren. Cuando coge velocidad más vale agarrarse bien si se va de pie, ya que da saltos en los que notas cómo la suspensión hace tope. Imagino que las vías no están en las mejores condiciones, pero, lejos de ese detalle, es una experiencia inigualable. En España no tenemos trenes tan retro, y además con unas vistas tan privilegiadas, aunque para vistas privilegiadas las están por ver. Tras pasar la Place d'Italie, llega la parada de Corvisant, donde ayer me apeé, y más adelante llega uno de los reclamos más turísticos de la ciudad, las catacumbas, a las cuales puedes llegar bajando en Saint-Jacques. Aunque media línea es por superficie, no es todo de tirón. El trazado entra y sale constantemente del túnel, siendo el tramo más largo el que se encuentra entre las estaciones de Pasteur y Passy. Justo antes de volver a la densa oscuridad, hay que estar pendientes de las vistas que ofrece el cruce por el puente Vircheinken sobre las aguas del Sena. Si te has fijado, acabas de descubrir dónde está tomada la fotografía de la portada de este trabajo.
Siempre he dicho que viajar en tren es conocer a la sociedad allí donde viajes. Y es cierto, me encanta empaparme de las conversaciones de la gente, sin juzgarlas, obviamente. Aunque por estos lares entiendo entre poco y nada. Soy muy observador, y un viaje como el que acabo de realizar, de no más de media hora, me permite fijarme en gestos, vestimentas, maneras de hablar, maneras de vivir, todo ello para conocer algo mejor una sociedad que es muy cercana a la mía, pero a su vez es muy diferente. Como decía, en la parada aérea de Passy, el tren entra de nuevo en el túnel y ya no sale a menos que des la vuelta en la última parada y vuelvas con él. Me apeo en Charles de Gaulle Étoile, fin de línea, porque aquí me espera la parte final de este interesante viaje por la Ciudad de la Luz. Y de luz tenemos que hablar, porque París fue la primera ciudad en contar con lámparas de gas en el alumbrado público. Fue allá por principios del siglo XIX. De ahí el apodo que todos y todas conocemos sin saber el porqué. Sería muy curioso divisar la ciudad desde lo alto del Arco del Triunfo, en aquella época. Ahora la luz le basta y le sobra, pero le da ese encanto tan mágico que la hace única en el mundo. Por cierto, subir al Arco del Triunfo requiere un poco de paciencia, y si tienes entre 18 y 25 años y resides en la Unión Europea, podrás subir de forma gratuita. Cuando estaba ya por Narbonne, en el TGV Nuit, te hablé de alguien que me esperaba en París, y no puede haber mejor forma de cerrar el viaje que compartiendo el tiempo con alguien local en una ciudad como esta. Noémie es una joven de Estrasburgo, que a sus algo más de 20 años ha podido ya rodar por el mundo y obtener un bagaje cultural y social bien amplio. Todo ello es fruto de su esfuerzo por vivir una vida diferente, una vida que le permita conocer el mundo y salir de su zona de confort. Así fue además como nos conocimos. Fue en una exposición fotográfica del WordPress Photo, hace cosa de 2 años. Y fíjate, aquí estamos hoy, bordeando tranquilamente las aguas del Sena en una ciudad como París. Noémie y yo somos raros por naturaleza, así nos gusta definirnos. Lo que queda de tarde seré todo oídos para empaparme de lo que Noémie puede aportar acerca de su cultura y de la ciudad en sí. Es por ello que voy a compartir parte de las conversaciones que hemos tenido acerca de qué es París y de su vida aquí. Bueno, de origen eres de Estrasburgo, pero creciste en Lyon con tu familia. ¿Cómo te sientes al trasladarte a vivir a París siendo francesa? Pues en París me siento como un local, como francesa obviamente, pero a la vez turista, porque llevo aquí desde septiembre de 2024, o sea, menos de un año, y nada, y llevo poco tiempo para estar cansada de la ciudad todavía. Yo disfruto mucho de París por su oferta de ocio, de cultura, de gastronomía. Hay muchas cosas que hacer y la verdad es que me siento más dinámica que cuando estoy en Lyon, por ejemplo. Nada, me gusta mi vida aquí, pero también creo que es porque estoy en la edad de encajar con este dinamismo de la ciudad. Puedo entender las familias que quieren más espacio, más naturaleza, pero sin duda es una ciudad con muchísimas oportunidades. París desde fuera, desde un país como España, está muy idealizada. Las respuestas al escuchar que vas a venir de viaje a esta ciudad suelen ser ¡ay, qué bonita! La ciudad del amor. Está claro que la ciudad en sí es preciosa y ofrece cantidad de opciones tanto turísticas como gastronómicas, como culturales, etc. ¿Qué crees que hay más allá de todo esto, como persona que ya lleva viviendo aquí una buena temporada? Y para mí, París merece ese cliché de ciudad romántica y hermosa porque lo es realmente. Y bueno, ese cliché se mantiene gracias a los turistas porque la miren con ojos de afuera. Y nada, al mismo tiempo quiero destacar que la rutina de los parisinos y parisinas que viven y trabajan aquí durante todo el año y durante años pueden sentir que está un poco agotadora la ciudad,
sobre todo diría por la causa de los transportes públicos, porque pueden pasar muchas horas para hacer el viaje de casa a la oficina, por ejemplo, pero yo tengo la suerte de no vivir esta rutina al 100% como la mayoría de los parisinos, porque vivo a 10 minutos andando de mi trabajo, por lo tanto me ahorro un montón de tiempo y también tengo más calidad de vida. No utilizo el metro, no utilizo el tren que se llama el RER y tampoco el autobús, solamente uso los transportes públicos para mis actividades afuera del trabajo, y ahí es donde quizá hay más inseguridad y donde más se rompe ese cliché de ciudad hermosa. Por ello quizás tengo menos anécdotas para contarte sobre sobre inseguridades. Hasta ahora no he vivido cosas así, por suerte, pero sí debo decir que cuando salgo por la noche me siento un poco más en seguridad si voy acompañada de un amigo, una amiga y no sola volviendo de una fiesta, por ejemplo. Has vivido también en otros países por trabajo. Estuviste en Valencia, en España, y en Buenos Aires, en Argentina, justo antes de venir a París. Hasta ahora, ¿dónde te has sentido más segura a la hora de hacer tu vida normal y cotidiana? Sin ninguna duda me he sentido más segura en Valencia, en España. Me sentía muy segura al volver a casa sola por la noche o en bicicleta. Nunca tuve que pedir que me acompañaran, hasta rechazaba la propuesta diciendo no te preocupes, en serio, no pasa nada. Y tampoco me preocupaba de mi seguridad en general y sentí que tenía más paz mental después de mi intercambio. Es algo que destacamos y que hablamos también con una amiga francesa que también hizo su Erasmus ahí, y es como la primera cosa que hablamos, que nos sentíamos muy seguras. En Valencia no recibía comentarios de, no sé, hombres por la calle, lo que en Lyon, en comparación, me pasó bastante y suelo sentirme menos segura por la noche en Lyon. Siempre que salgo sí hay comentarios de no sé, qué guapa, que te paran por la calle diciéndote cualquier cosa. En cambio en Buenos Aires lo que trata de la inseguridad es más por actos delictivos como robos de celulares, hay un montón, entonces hay que cuidar a sus pertenencias. Aquí en París me han entrado en plena calle con conversaciones un poco inapropiadas, lo mismo que en Lyon, pero tampoco tonto. Mira, he estado curioseando el ranking de criminalidad por Francia y se puede ver que se sitúa en 55,43, siendo similar a la cifra de París, la cual se sitúa en 57,91. El ranking de aumento de criminalidad en el país respecto a los 3 últimos años se sitúa en 72,52. Desde tu perspectiva, ¿estas cifras reflejan en este caso la realidad de una ciudad como París, considerando que no convives a diario con las zonas que se consideran peligrosas como tal? La verdad que no sabía de este ranking, me da curiosidad, sobre todo me gustaría saber qué se toma en cuenta a la hora de crear estos estudios y ranking. Sobre todo me gustaría saber qué tipos de delincuencia se tienen en cuenta. Sería interesante saber si incluyen desde robos hasta atentados, porque obviamente no es la misma categoría, entonces podría cambiar un poco estas estadísticas. Lo que sí tengo claro desde mi experiencia, bajo mi punto de vista, es que Francia en general te sientes un poco más insegura respecto a otros países de Europa,
como, no sé, los países del norte o España. España lo digo por mi experiencia en Valencia. Es la ciudad donde viví más tiempo. Sé que, por ejemplo, en Barcelona puede ser más diferente, un poco más peligroso. Entonces no sé si el caso de Valencia refleja realmente lo que pasa en todo el país, ¿viste? ¿Y has vivido en París alguna situación comprometida en plena calle que haya podido llegar a incomodarte, preocuparte o asustarte? Yo no diría que he vivido situaciones realmente incómodas. He visto gente bebida o drogada en la calle y en ciertos barrios conocidos de París por ser pues barrios inseguros, con una población que llamamos de popular, o sea, de clase baja, pero nunca llegaron a molestarme directamente, pero es verdad que crea un entorno un poco más inseguro porque al final nunca sabes lo que pueden hacer y lo que puede pasar. Tal vez un día están tranquilos por su lado y el otro día pueden tener un ataque de algo y atacarte físicamente. Pero bueno, por suerte a mí nunca me pasó. Lo que sí me ha pasado es encontrarme con hombres sin ningún bajo de efectos de ninguna sustancia, pero me han abordando en plena calle, a veces con formas más normales, tipo quieren abordar a una chica linda, y otras veces con formas un poco más molestadas y sí incómodas. En estos casos yo sigo caminando, no doy caso y no pasa nada. Lo que sí ahora me viene en mente, un amigo muy cercano mío me contó que el mes pasado, o sea en mayo, estaba en el tren, en el RR, para irse a tomarse un vuelo, entonces muy pronto por la mañana, tipo 5 de la mañana, y me contaba que había visto un hombre en el tren con un cuchillo y amenazando a los pasajeros. Entonces una mujer gritó, estuvo lesionada por el brazo, y el chico luego salió del tren con la pulsera de la mujer. Entonces fue todo un quilombo. Eso me lo contó mi amigo, pero sí, son cosas que pasan, pero yo nunca lo he visto desde mis propios ojos. Eso. Bueno, charrando hemos hecho tiempo, terminando en una agradable mesa en el interior del Pavé. Es fundamental que Noemí me recomiende algún plato local y por eso estamos aquí. Como bien sabrás, París no es barata, pero este lugar mantiene unos precios muy competentes, permitiendo disfrutar de una rica comida típica en el mismo centro de la ciudad, con sus calles y su arquitectura clásicas. Es por ello que Noemí me propuso probar, a modo de plato principal, la saucisse de l'Aveyron Guiré. El plato está conformado de una salchicha de la región de Aveyron y junto a ella acompaña una pequeña cazuela con aligot, una crema de patata con queso cantal o la guillol. A lo que me ha podido contar, el aligot tiene su tradición y cultura, que por cierto es súper curiosa. Yo lo que sí puedo decir con certeza es que jamás había probado una crema elaborada con patata como base, con un sabor y una textura tan deliciosa. Me alegra infinitamente haber podido probarlo, acompañado de un buen vino de Burdeos y de una persona como Noemí. Como creo que has podido comprobar, el tren es mucho más de lo que parece. El tren es cultura, gente, gastronomía, experiencias. El tren permite salir a lo grande de la zona de confort y llevarte a donde quieras. Tenía muchísima ilusión por esta gran aventura, y sí que era grande, que prácticamente la he compartido al completo. Gracias infinitas por llegar hasta estas palabras o llegar escuchando hasta aquí el podcast.
Espero que hayas disfrutado de París tanto como yo y que conocer rincones más allá de los turísticos te anime a crear tu propio París o tu propia ciudad allá por donde vayas. Aquí has conocido mi pequeña versión de la ciudad, la que yo he creado, pero hay más, muchísimas más. Gracias también y por supuesto a Noemí por ayudarme antes, durante y después del viaje. Gracias también por ayudarme a buscar buenas zonas para hospedarme, por preocuparse de que conociera la ciudad, por ayudarme con muchos detalles de este trabajo y muchísimas cosas más por las que le estoy eternamente agradecido. París ha sido, es y será la ciudad del amor, y nada lo refleja mejor que la última fotografía que pude tomar justo antes de volver a España, la noche previa. Fotografía que es más parte de Noemí por llevarme hasta el lugar que mía. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Durante este viaje he realizado un total de 1089 kilómetros en tren. Y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.